Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Si lo tienen, voy a leer. Cuidaréis en poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hasta el versículo 3 en leído. Desde Egipto a Canaán, en la distancia de la línea recta, aproximadamente 320 kilómetros, como los israelitas caminaron, no camino recto, porque hay lugares que no puede cruzar rectos, son 640 kilómetros. Es una distancia que aproximadamente en un mes puede llegar a la tierra de Canaán. Pero los israelitas en aquella distancia caminaron 40 años. La Biblia nos quiere enseñar, y es un modelo, un símbolo y simbolización para todos los cristianos, porque la Pascua es símbolo de la salvación. La Pascua es una fiesta solemne que la cual mataba cada familia un cordero para salvar la vida del primogénito. El Nuevo Testamento lo interpretó: la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. También el hecho que los israelitas cruzaron Mar Rojo, también el Nuevo Testamento interpreta que fue el bautismo, que los israelitas cruzaron por camino seco debajo de muchas aguas del Mar Rojo. Entonces, en aquel lugar, la profundidad de muchas aguas y también profundidad de la tierra en el Antiguo Testamento se usaba simbólicamente como Seol, un lugar donde los muertos van y nadie puede visitarlos. ¿Qué significa que los israelitas caminaron por el camino seco que se encuentra debajo de muchas aguas? Es una simbolización de la muerte. Entonces ellos cruzaron Mar Rojo por el camino seco debajo de muchas aguas. Cuando ellos llegaron al otro lado del Mar Rojo, se voltearon a mirar hacia atrás, porque los 600 carros especiales a caballos y jinetes de Faraón los estaba persiguiendo. Ellos también entraron por el mismo camino, pero cuando parte final de los israelitas alcanzaron al otro lado del Mar Rojo y Jehová cerró el mar, ¿qué pasa? Todos los egipcios se ahogaron. Esto que quiere enseñar los israelitas cuando se voltearon a ver la maravilla de Dios, vieron Mar Rojo con muchos y grandes remolinos, espumas, olas, y vieron los egipcios que se estaban ahogando, sus caballos, sus carros. Entonces ellos en aquel lugar confirmaron la muerte de la vida pasada. La vida esclava ya se acabó. Amos, los egipcios, se murieron.
Por eso el hecho que los israelitas cruzaron por el camino seco de Mar Rojo simboliza el bautismo. La Pascua, la salvación, el hecho que cruzaron por el Mar Rojo es el bautismo. Entonces, durante 40 años de peregrinación, símbolo de nuestra peregrinación, nuestra vida luego de recibir la salvación, el resto de nuestro tiempo, cómo nosotros pasamos en esta tierra. En este caso, la tierra prometida sería símbolo del reino de Dios, hasta que alcancemos al reino de Dios y caminamos. En el Nuevo Testamento llamó el campamento de Israel la congregación en el desierto. Entonces nosotros por medio de la historia, que el éxodo, de la historia de los israelitas, podemos ver panorámicamente desde cuando una persona recibe la salvación y recibe el bautismo y en el resto de su vida camina y siempre viviendo, o sea, alrededor de congregación, congregándose. Entonces la congregación hay la manifestación del Espíritu Santo, siervo de Dios, hermanos y hermanas, nuestra convivencia. Entonces, ¿y qué pasa? En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 39, dice así, Éxodo capítulo 12, versículo 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudados, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Según la información de la Biblia, cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, trajeron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pero no estaban leudados. Entonces ellos salieron con tortas. Pero según el libro del Éxodo, según el libro del Éxodo, ellos, como después de un mes de caminata, de haberse salido de la tierra del Egipto, se acabó el pan. Empezaron a murmurarse. Ay, no nos gusta porque nos ha sacado de la tierra de Egipto, donde había abundantes comidas en ese desierto. Los israelitas, ¿por qué prepararon la torta que equivale para un mes? Gasto de consumo de un mes. Porque en general, de Egipto a Canaán, en un mes, si un poco más demoraría un mes y medio a pie caminando puede alcanzar a la Canaán. Entonces ellos calcularon, creo que con esta comida nosotros podríamos alcanzar a la tierra del Canaán. Pero ¿qué pasa? Se alargó por la desobediencia de ellos 40 días de caminatas, un poco más de mes, un poco menos que mes y medio. Dios multiplicó un día por un año, 40 años de caminata. Ya aquí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice así, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice que les hizo tener hambre. Y nosotros tenemos mucho pensamiento sobre la vida de fe muy distintos que la realidad. Nosotros pensamos, Dios me salvó, entonces Él me alimentará, Él me cuidará. Pero la Biblia dice, Dios mismo les hizo tener hambre, Dios los afligió, dice. Y Dios que quería enseñar a nosotros, el hombre no solo de pan vive, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo antes de recibir la salvación, vivía con gran hambre en espíritu, pero ni sabía que eso era hambre en espíritu. Gran vacío en mi corazón, no tenía fuerza. Solo vivía por vivir, no tenía meta ni esperanza. Muy a menudo a mí me preguntaba yo mismo, ¿para qué tú vives? ¿Cuál es la meta de tu vida? No había una respuesta. Yo solo sigo la corriente. Ya que nací, todo el mundo camina así, no tengo otra opción, voy a seguir detrás de muchas personas que caminan en esta vida. Entonces en mi corazón no había paz, no había alegría, no había gozo. Nunca yo y pude conocer la plenitud. ¿Qué es plenitud? Porque nunca sentí pleno, nunca sentí lleno. Un día la gran salvación llegó a mi persona. Dios tuvo misericordia de mi persona. Me mandó un hermano quien tuviera gran interés en mi alma. No me abandonó cerca de un mes y finalmente pude llegar a la iglesia oyendo el evangelio, recibir la salvación. Desde el día que yo recibí la salvación, mi vida se partió por dos partes. Nació un antes y un después. Nunca más pude regresar a mi estado anterior. Porque en mi corazón comenzó a frotarse el gozo, la alegría, más que todos un anhelo, la cana de congregarme. En el culto, sin alguna razón, me sentía a gusto. El ambiente del culto, cuando cantaba alabanza, para mí cada alabanza era nueva. Y aprendiéndolo, primero leyendo letras de cada alabanza, me agradaba. Algunas canciones hasta me conmovía, parecía como mi propio testimonio. Esta historia es mi historia. Cantaba con el corazón. Hora de testimonio también. Era hora grata, porque podía oír a otras personas cómo recibir la salvación, cómo Dios trabaja en la vida de ellos. De cada hora de testimoniar, diferentes hermanos de edades, posiciones a la sociedad. Entonces, todo habla cómo recibió la salvación, aunque nuestra historia era un poco diferente, pero básicamente tenía una parte común, aunque sea mayor que mi persona, adulto mayor, sea mujer, sea hombre, sea joven, todos decían, en el corazón no había paz, no había felicidad. Gran vacío. Un día oyendo el evangelio, recibió la salvación. Eso conmovía mi corazón. Pues en hora de escuchar testimonio, me agradaba en gran manera. Y el pastor, cada culto, expone alguna historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Para mí era hora de aprendizaje que llenaba mi corazón.
Y en la prédica el pastor, por la guía del Espíritu Santo, cuando se enfocaba en la obra redentora de Cristo, cómo Cristo nos salvó, nos limpió, y más me emocionabas. Es muy cierto. Así mi vida, una vida sin sabor, una vida sin meta. Yo quisiera expresar una vida del blanco y negros. No había ningún color. ¿Qué pasa? Dios empezó a pintar mi vida con diferentes colores. Sentía mucha esperanza en mi corazón. Muy pronto yo aprendí la iglesia, los hermanos más antiguos que mi persona, quienes caminaron antes de mi persona, me dijeron: hermano Shin, tú al día 3 veces consume la comida, la mayoría 3 veces. Tu cuerpo se necesita energía. Y para poder tener energía necesita alimentos bien nutridos. ¿Qué pasaría a una persona si deja de comer? Muy pronto perderá su fuerza. Un día, un matrimonio joven, ministro de nuestra iglesia, en los primeros tiempos de su ministerio, cuando ellos recibían alguna invitación para salir a predicar, no todas las veces podía llevarse con ellos la única hija que tuvieron. Su hija tenía menor que 7 años de edad. Alguna vez la llevaba, pero alguna vez, por la característica de familia que le había invitado, no podía llevar su hija. Pero ¿qué pasa? La iglesia era muy nueva. Tampoco había algún miembro, alguna hermana quien pueda apoyar al matrimonio del ministro para cuidar a la niña. En una oportunidad, ellos tuvieron que salirse de la iglesia, pero no había nada a quien encomendar su hija, ya que la hija no era tan pequeña. Entonces los dos se preocuparon mucho, oraron a Dios y dijeron: ella, su nombre era Noé, aunque es nombre varonil, pero era su hija, puso por Noé. Noé, nosotros pronto regresaremos. Quédate en la casa, no te vayas a ningún lugar. Desde adentro, asegure la puerta hasta que nosotros regresemos. Muy pronto regresaremos. Y luego ellos se fueron a predicar. Pero ¿qué pasa? Inesperadamente, la hora de tener comunión se alargó un poco. En el fondo del corazón del matrimonio del ministro había preocupación. Ay, ¿cómo estará nuestra hija? ¿Cómo estará? Al terminar, ellos deprisa se regresaron y entraron al edificio de la iglesia donde había casa pastoral. Noé estaba acostada en la cama. Noé, ¿qué hace? Papá, no sé por qué no tengo fuerza. No tengo nada de fuerza. Entonces ellos se dieron cuenta, en el comedor dejaron comida preparada para su hija. Pero la niña era tan pequeña, ni sabía si no se consume el alimento, no puede tener la fuerza. Entonces estaba muy débil, papá, no sé por qué no tengo fuerza. No entendía por qué ella se sentía tan agotada. Si no se come, no puede tener energía. Esto sucede a veces a algunos ministros y quienes recientemente abren una iglesia donde no hay ningún miembro que le pueda apoyar. Nosotros al día por lo menos 3 veces debemos alimentarnos. Me dijo aquel hermano Shin, de la misma manera, tu alma también se necesita el alimento.
Y tú tienes que entender, tú eres salvo, el Señor está contigo. Si tu alma igual a tu cuerpo, como tu cuerpo se necesita del alimento al día unas cuantas veces para tener suficiente fuerza, mantenerte a salvo y vivo, de la misma manera se te necesita el alimento del alma. Es la palabra de Dios. Ya que yo era muy nuevo en este camino, como me enseñaba, la enseñanza se grababa en mi corazón, es muy cierto. Entonces, cada día lee la Biblia, que no tenga vergüenza de llevar la Biblia a tu escuela. Cuando haya un espacio del tiempo, lee la Biblia. Al principio me daba mucha vergüenza en la escuela, en la aula, sacar la Biblia. Entonces el Señor empezó a trabajar en mi corazón, desde adentro de mi corazón. ¿Por qué tú te sientes apenado? Tus amigos sacar una revista, algún libro que ellos quieran, ¿sienten vergüenza? No. ¿Y por qué entonces tú tienes vergüenza de sacar la Biblia sobre tu escritorio? No tiene por qué tener vergüenza. Cierto. Yo dije, es cierto, no tengo por qué tener vergüenza. Mis amigos en el aula sacar alguna revista sin nada de vergüenza lo hace. ¿Por qué yo no puedo sacar la Biblia? ¿Acaso la Biblia no es el mejor libro? El Señor me dio entendimientos. Comencé a leer la Biblia. Al principio me daba un poco de pena. Luego ya pasó. Muy tranquilamente podía leer la Biblia. Un día en mi escuela, otra vez, Señor, en mi corazón tiene un entendimiento. ¿Por qué tú no puedes cantar himnos? Mira, tus amigos cantan canciones populares y cuyas letras realmente puro sentimiento y emociones. Pero ¿por qué tú no puedes alabarme? Ah, es cierto. Entonces en aula empecé a cantar himnarios. También en la cancha de fútbol cantaba himnarios. Himnos. Así el Señor poco a poco empezó a conducirme hacia adentro de la vida de fe. Y también en mi casa, antes de comer, en mi corazón había una lucha. Ya soy cristiano, hijo de Dios, quiero agradecer a Dios, pero mi padre es ateo, toda mi familia. Si yo antes de comer agacho mi cabeza con dos ojos cerrados, ¿qué me diría? Ah, mi padre, y tal vez me va a pegar. En mi corazón, el Señor hablaba, ¿por qué tú tienes vergüenza? Ora. Bueno, pase lo que pase. Entonces, agaché mi cabeza y empezó a orar. Mi padre se oía. Mi padre dijo a mi hermano, hijo mío, con tu cuchara, dale un golpe a la cabeza de tu hermano. ¿A quién agradece? A mí tiene que agradecer. Yo soy quien lo alimenta. Así, toda la cosa al principio, para mí era un reto. Era un reto, o sea, conflicto en mi corazón. Ay, me va a pasar la vergüenza. Ay, ¿qué me dirá? Pero luego de enfrentar uno por uno podía ver, no me pasaba nada. Es contrario, me sentía tan agradecido, mi alma se fortalecía. Empecé a poner la práctica de la lectura bíblica. Entonces el hermano quien me dirigió me dijo, hermano Shin, la Biblia son de muchas páginas, pero si tú cada día lees 3 capítulos, en tu edad para leer un capítulo ni 5 minutos se necesitas. Si cada día tú leyeras 3 capítulos, entonces 15 minutos tú entre 24 horas podrás ofrendar a Dios. Ofrendar no significa solo dar dinero, sino tu tiempo también y tu talento. Entre 24 horas
15 minutos tú separa para el Señor. Podrás leer 3 capítulos. Conforme al índice de la Biblia, si cada día tú lees 3 capítulos, exactamente en un año vas a poder leer una vez completa de la Biblia. En tu edad, 15 minutos es poco. Si tú aumentarás el doble, entre 24 horas, 30 minutos, tú sí separarías para tu alma. Entonces, durante 30 minutos, podrás leer 6 capítulos de la Biblia. Si tú cada día lees 6 capítulos, en un año exactamente 2 veces la Biblia completa podrás leer. Llegó a mi corazón la orientación. Bueno, yo voy a hacer así. Así conforme al índice, cada día empecé a leer la Biblia. Al principio quería leer 3 capítulos y aparte el libro del Proverbios, porque los hermanos más adelantados que mi persona me decían, libro del Proverbios es de pura sabiduría de Dios. Aparte de tu costumbre de la lectura, que tú lees la Biblia conforme al índice de la Biblia, muy aparte, cada día conforme a la fecha. Proverbios son de 31 capítulos. Entonces, conforme a la fecha, o sea, el capítulo correspondiente, léelo, un capítulo. Siendo joven, tú muy pronto podrás convertirte en un joven muy prudente. Se me pegó la costumbre. Cada día, aparte de mi costumbre de lectura bíblica, un capítulo del Proverbios, y luego conforme al orden como estaba leyendo la Biblia. Esto a mí me bendijo en gran manera. Nuestro Dios usa tristeza, usa aflicción, usa dificultad para el bien de nuestro alma. Un día estuve leyendo el libro de Lamentaciones, capítulo 3, donde decía, es bueno para el hombre, y siendo joven, llevar yugos. Y siendo llevar el yugo de Jehová es bueno. ¿Quién le gusta llevar el yugo? Yugo, en algún sentido, es una obligación, un deber. Es muy bueno para un joven llevar el yugo. Entonces yo podía entender, ahí decía, Dios voluntariamente no aflige a los hijos de los hombres. Finalmente encontré la respuesta, porque en mi corazón había una pregunta. Si Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿por qué en mi vida me ha permitido tantas aflicciones, tantas dificultades? Pero a través del libro de Lamentaciones, es bien gustoso una persona si puede encontrar la respuesta de alguna pregunta que en toda su vida se llevaba, nadie podía contestar, en la Biblia encontrar la razón de Dios. Ahí pude entender, cierto, Dios no aflige al Hijo del Hombre voluntariamente. ¿Esto qué significa? Dios no aflige al Hijo del Hombre voluntariamente. Necesariamente lo hace. No por gusto, sino necesariamente aflige al Hijo del Hombre. Porque nuestro corazón comúnmente está muy distraído. Nosotros somos gente de este siglo, tan modernos. Sin razón, por muchas razones tontas, estamos muy ocupados desde mañana. Desde muy de mañana hasta la noche. Para mí, durante 30 meses de mi servicio militar,
fue bastante difícil, no por la persecución y oposición de parte de jóvenes ateos, sino 20 personas, 20 soldados junto compartía una sala como dormitorios. En un lado 10, otro lado 10 en medio en pasillos. Con ellos, vivir un año para mí fue tan difícil que lo que a mí me mortificaba. Desde en la madrugada, cuando se despiertan, comienzan a hablar chiste, broma. Pero ya que son jóvenes, tienen inclinación, chistes lujuriosos. Desde muy de mañana hasta a dormir. Todo el día escuchar a ellos, para mí, yo sentí el mismo infierno en esta tierra. Los jóvenes de edad contemporánea, ya que yo crecí en la iglesia en el Señor, nunca yo conocí ese ambiente. Desde muy de mañana al levantarme, abrir la Biblia, leer y orar y meditar las enseñanzas que había recibido. Y caminar meditando y compartir la palabra de Dios. Podía ver la guía de Dios. Pero durante 30 meses de convivencia con los jóvenes de edad contemporánea, me dejaba asustados. Los jóvenes así viven. Los jóvenes sin Cristo, sin Dios, así viven desde cuando se abren sus ojos. En aquella sala está prohibido fumar, porque en la noche la ventana tiene un rollo de cortina gruesa sintética. Bajamos, ya que es cuartel, desde arriba, ya que Corea aún está en el estado de guerra, solo pausa, que no pueda espiar dónde está el cuartel. Toda la ventana en la noche, adentro un rollo de cortina sintético, bajamos, totalmente cerrado, para que la luz no se vea desde afuera. Entonces, entre 20 soldados siempre hay un mayor en jerarquías. No es un lugar que se puede fumar. Desde cuando se abren sus ojos, saca un cigarro. Fuma. El humo se llena de la sala. Eso para mí era difícil soportar. En el segundo lugar, ya un poco está despiertos, comienza a bromear, comienza a hablar de chistes muy, muy pecaminoso. Entonces, para mí fue realmente un tiempo muy difícil. Los jóvenes sin Cristo, fuera de la iglesia, así viven. Porque nunca tuve experiencia de vivir jóvenes incrédulos. Pero durante 30 meses era obligación convivir con ellos. No sé cuántas veces yo estuve tan agradecido con el Señor. Gracias, Señor, por haberme salvado de muy temprana de mi edad. Gracias, Señor, porque tú me has rescatado de esta clase de vida. Yo no soporto. También y pude encontrar otra parte. En mi corazón hay gente que yo respeto. Gente que realmente considero maestro, pastores, como padres, consejeros. Pero los jóvenes de mi edad, ellos no respetaban a nadie, ni siquiera a sus padres. No había alguna persona como columna en su vida, como columna en su corazón, puede orientar la vida de ellos. Cada vez que a mí me tocaba el turno de servicio de vigilancia en la cumbre de una montaña, era el tiempo que yo disfrutaba. Armado con mi fusil, con mi casco,
En el día 4 horas, en la noche 2 horas, es la hora que nadie me moleste. Entonces la posición de guardián con fusil y parados solo está viendo fuera de cerco, por si acaso alguna persona que se acerca al cuartel o no. Desde ese lugar, muchas veces en mi corazón venía una cita bíblica: oh Israel, tú eres bendito. ¿Cuál nación? Y como tú. Esa cita bíblica llegaba a mi corazón. ¡Cuán bendito soy! Tengo Señor, tengo salvación, tengo la iglesia, tengo pastores a quienes realmente yo los respeto. Son guías para mi vida, son consejeros en mi vida. Yo soy una persona bien privilegiada, muchas veces sentí. En esta vida de fe, Dios nos quiere enseñar que las tortas que los israelitas trajeron solo duraron un mes. Después de un mes se acabó la torta. Los israelitas empezaron a murmurarse. Por eso aquí la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre. Dios que quiere enseñar a nosotros todo lo que nosotros hemos traído desde antes de recibir la salvación. ¿Y Dios qué hace? Él hace terminarlos. Nos aflige. ¿Por qué nos aflige? Cuando la persona sentimentalmente está muy gozosa, no puede buscar a Dios. La Biblia dice, el corazón del necio está en la casa del banquete, pero el corazón del prudente está en la casa del luto, dice. Ustedes en la casa de banquete, ¿qué se siente? Emoción, sentimientos. Cuando nosotros estamos muy emocionados sentimentalmente, ¿qué sucede? No podemos acordarnos de Dios. No buscamos a Dios. El corazón del necio está en la casa del banquete, pero el corazón del prudente está en la casa del luto. En la casa del luto nadie se emociona. Nadie. Sino se mantiene muy calmado en el ambiente solemne y ve la familia del difunto o la despedida como está tan triste, lagrimea. También en medio del ataúd y dentro del ataúd el muerto, acercarnos a verlos. Hace poco estaba vivo. Hace poco conmigo estaba hablando. Ya dejó su cuerpo y se fue. Allí nosotros podemos enfrentarnos con nuestra verdad. Nosotros no podemos evitarnos de la muerte, como el nacimiento es. Nacimiento es una cosa tan natural que cada uno de nosotros hemos nacido, estamos yendo a la muerte. Sin duda, algún día nosotros seremos el protagonista de una casa de lutos. Adentro de un cajón de madera, acostados. Entonces, la gente en la casa de lutos se enfrenta con una gran realidad de nuestras vidas. Algún día me va a tocar esto. Mientras tantos que lo ve, nuestro corazón se calma. Podemos acordarnos de Dios. Dios, ¿yo qué clase de vida debería vivir? ¿Cómo yo debo vivir en esta tierra?
Pues Dios aprovecha la aflicción. Te afligió, dice. Porque la aflicción tiene una función. El corazón, emocionados de falsa felicidad, de la ilusión, despierta a nuestro alma. En mi vida, la mayoría de grandes enseñanzas de parte de Dios que dejaron marcas en mi vida, me transformaron, me cambiaron, son las enseñanzas que yo había recibido en el momento de gran aflicción. Cuando yo estaba muy afligido, muy triste, confundidos. Ninguna persona para mí era un consuelo. Ni siquiera un amigo y amiga, tampoco la misma familia, para mí es un consuelo. Entonces, en el corazón una aflicción muy grande, vacío. En aquel momento, con toda calma, mi corazón se conectaba con Dios. En esta mañana entre ustedes habrán muchos que les cuesta mucho trabajo abrir la Biblia, leer ni siquiera unos 2, 3 versículos. Porque el corazón está distraído, el corazón está secuestrado por Satanás. Satanás no permite que nosotros tengamos calma. En calma acercarnos a Dios. Hablamos mucho de la salud. Y ahora un ministro de Costa Rica le padece un cáncer. Ya pasa a terminar. Y Pastor David cuando me escribió, también el mismo ministro quien está enfermo me escribió pidiendo oración. Yo aconsejé a Pastor David no se enfoque en la restauración, recuperación de la salud. Nosotros, tarde o temprano, finalmente moriremos. Lázaro, resucitado por Cristo, no volvió a morirse, volvió a morirse. Dios en esta tierra no preparó. Esta tierra no preparó como nuestra morada, destino final. Es un lugar del paso. Entonces, ser sanado o no, 100% está en manos del Señor. No se enfoque en la sanidad, sino se enfoque en su alma. Cada vez que tenga tiempo, hágale acordarse cómo Señor le salvó, cómo Señor en su vida le bendijo en gran manera. Yo después del fallecimiento de mi difunta esposa, en mi corazón nació un gran arrepentimiento, porque solo estuvimos enfocados en la sanidad, ella y yo. Y de repente se fue. ¿Y qué pasa? Al principio pude agradecer al Señor, glorificar al Señor. Luego me vino un gran vacío y arrepentimiento en mi corazón. Si yo hubiera sabido que ella así iba a ir, yo hubiera pasado de otra manera el resto del tiempo con ella. Uno por uno en nuestra vida, cómo Dios nos bendijo, cómo el Señor nos dio la gracia. Junto, recordarnos, agradecernos al Señor y recibir el llamado del Señor. Luego de esa experiencia en mi corazón, yo dije, a partir de ahora, en mi camino, Dios cuando me mandara algún enferma, no me voy a enfocar en la sanidad. La sanidad 100% está en manos del Señor, sino en su alma voy a enfocarme. Con el Señor, ¿cómo llegó el Señor en su vida?
cómo el Señor usó de misericordia, cómo el Señor fue tan bondadoso con esas personas. Entonces esa experiencia a mí me despertó mucho y me di cuenta que la mayoría de personas viven en ilusiones. Algo que no es real, sino es irreal. En el lugar de lo real, lo irreal lo toma como realidad. Y dije, misionero David Kwon, no te fijes en la sanidad de él, sino en compartir con él cómo Dios fue tan grande con la vida de él. Dios cómo amó a su alma, cómo Dios lo encaminó perfectamente para que el corazón del paciente esté lleno de agradecimiento. Si el corazón estaría lleno de agradecimientos, ¿qué importa que el Señor los llame? Yo un día he escuchado el testimonio del pastor Oxpar. Pastor Oxpar, por su cargo, por su carácter de persona, él ha dirigido muchos incontables lutos, ceremonia de bodas. Un día de repente se enfermó porque su intestino se obstruyó. Entonces fui al hospital, los médicos dijeron, está muy grave. Pero a veces, a algunos pacientes que sufren de la obstrucción intestinal, por sí mismo el intestino se regresa. Vamos a observar un poco más. Y pastor estaba medicado. Él, cuando se despertaba, vio a su esposa al lado de él, estaba lagrimeando. Vio a su hija y su hijo. Quería mantenerse despierto. No podía. La imagen poco a poco se opacaba, y luego se veía borroso. No quiero dormir. No quiero perder la razón, el conocimiento, quiero estar despierto. No podía. La imagen se iba lejos, borrosa. Otra vez quedaba dormido. Así se repetía constantemente. Se abría los ojos, todo se veía borroso, quería estar despiertos y se iba otra vez. De repente, el pastor Oxpar empezó a acordarse de la gracia de Dios. El día en que el Señor me salvó, después de la salvación, tan contento y agradecido estuvo. Como el Señor cada momento le ayudó, le bendijo. ¿Y qué pasa? Poco a poco su corazón empezó a liberarse de la situación física. Al principio él estaba solo enfocado en su enfermedad. Me voy a morir, no me voy a morir. Mi familia, ¿cómo se va a quedar? Ay, la iglesia, ¿quién dirigirá? Había mucha preocupación, pero el Espíritu Santo lo ayudó desde cuando él comenzó a acordarse desde el día que el Señor llegó a su corazón. Sin darse cuenta, su alma se liberó de la enfermedad. Señor, gracias. Llegó hasta un momento, entonces no tengo por qué preocuparme. El Señor, quien hasta ahora me ha bendecido, hasta ahora me ha cuidado, ahora me espera. Si me voy, el Señor sabrá cómo cuidar a mi familia, cómo dirigir su iglesia. No es el asunto mío. Su corazón totalmente fue libre de la enfermedad. Él estaba agradeciendo al Señor, en su corazón, alabando al Señor. Y de repente, y se le salió gas. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene obstrucción intestinal no puede producir el gas. ¿Por qué se sale el gas? Se restauró, se normalizó. Entonces el pastor Oxpar estaba en el borde de la muerte. Pero esta experiencia a él le ayudó mucho. Él testificaba, yo muchas veces
en la ceremonia de luto, decía la familia del difunto y difunta, ella está con el Señor, no tiene por qué estar triste. Sin embargo, en algún sitio de mi corazón había un poco de miedo de la muerte. Pero luego de aquella experiencia, a la muerte no es algo que yo debo temer. La muerte nada más que es un suceso en nuestra vida. Como el Señor siempre ha estado conmigo, siempre me ha bendecido. Si en esta vida siempre ha sido bondadoso, misericordioso conmigo, cuando yo abandono mi alma, será lo mismo. Con Él descansaré. Esta experiencia ayudó mucho a Pastor Oxupar. La semana pasada escuché en una de sus prédicas, a veces en estos días yo sueño la muerte, el morirme. Tengo anhelo de estar con el Señor. Tengo anhelo de estar con el Señor, pero aún tengo algún trabajo, por eso estoy aquí. Pero tengo anhelo de estar con el Señor. Por eso yo algunas veces en la iglesia, cuando puedo enterarme de algunos hermanos y hermanas que fracasaron, para mí, yo no puedo interpretar como una maldición. Es bendición. A través de aquella aflicción, el alma distraído sí puede despertarse. Puede buscar al Señor. Es bendición. Con un poco de éxito, si se aleja del Señor, eso no es éxito. Es un verdadero fracaso. Por un fracaso, mi alma si puede volver a Dios, puede unirse con Dios, eso no es fracaso, es un verdadero éxito. Nosotros tenemos que cambiar el concepto del éxito. Mi corazón lejos del Señor, pero yo voy muy bien, es éxito. Mi corazón se alejó del Señor, pero yo voy muy bien, es éxito. En ninguna manera. Es una ilusión. El Señor ama a nuestro alma. Para Él un alma es más valioso que el mundo entero. Entonces, para poder tener encuentro con nosotros, en nuestra vida Él permite diferentes situaciones, subida, bajada, subida, bajada. Si cada día, todos los días solo sube, no tiene nada de gusto. Subida y bajada, subida y bajada. Cada vez que yo confío en mí, el Señor me baja. Y busco al Señor, Él me levanta. Por eso Dios en ese camino nos aflige, nos hace tener hambre. Porque una cosa quiere enseñar a nosotros. Versículo 13. Dice así: y te afligió, te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo que Dios quiere enseñar a nosotros. El hombre, quien fue creado por Dios, alma viviente, tiene el cuerpo, también tiene parte que fue creado conforme a la imagen de Dios. El pan no significa solamente el alimento, la comida, sino todos los medios que se necesita para poder vivir en esta tierra.
Dios que quiere enseñar, yo sé que si tú necesitas el pan, pero sepas, el hombre no solo de pan vivirá. Dijo, no solo de pan. Aparte del pan, se necesita la palabra, todas las palabras que salen de boca de Dios. Amén. Nuestro alma tiene necesidad del alimento espiritual. La palabra de Dios. Vamos a ver Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12. Capítulo 19, versículo 11 y 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ya, esta cita bíblica, ¿de qué está hablando? Sobre el poderoso profeta de Israel, Elías, quien con fe cuando declaró que no habría más lluvia, durante 3 años no llovió. Luego, él se confrontó con el rey Acab, que quería pelear contra 850 falsos profetas. En la cumbre de Monte Carmelo, él solo contra 850 venció. Y por fe hizo caer el fuego del cielo. Durante 3 años hubo sequía y por fe declaró al rey Acab que iba a llover. Llovió. Un poderoso profeta. También él mismo dijo, el vivo celo de Dios en su corazón había. Pero ¿qué pasa? Esta profeta, después de haber experimentado grandes obras de Dios, la reina Jezabel, la esposa de Acab, juró, mañana a estas horas, yo sí no te hago ser uno de 850 que tú mataste, que mi Dios, la maldición de mi Dios sea sobre mi cabeza. La mujer de fuerte carácter. Ante la amenaza de reina Jezabel, él se escapó al desierto. 40 días y noche caminó, llegó a monte Oreb. Estaba escondido en una cueva. La Biblia que quiere enseñar a nosotros, el poderoso profeta hasta ayer. Valiente hasta ayer. En una mañana se debilitó por una palabra de reina Jezabel. Durante 40 días y noche caminó por el camino del desierto para llegar a Monte Oreb. Monte Oreb es una parte de Monte Sinai. Llegó hasta Arabia. Estuvo escondidos en una cueva. Ya Dios ahora quiere restaurar al profeta Elías. Nosotros tenemos que entender, la espiritualidad no pertenece a nadie. Como Moisés, cada vez que cuando hablaba con Dios sobre la superficie de sus rostros, había resplandor. Con el tiempo se iba desapareciendo. La Biblia que quiere enseñar, nadie por sí mismo puede ser un hombre espiritual. La Biblia explica nuestra relación con el Señor a través del sol y la luna. El sol por sí mismo se resplandece. La luna no tiene su resplandor, sino el reflejo
de la luz del sol. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y vosotros sois luz del mundo. Somos luz como Cristo y nosotros, pero hay una diferencia. Nuestra luz es reflejo de la luz del Cristo. Cuando nosotros miramos al Cristo, se resplandece, luce, brilla una persona. Pero cuando no mira al Cristo, la luna en sí es una tierra gris y negra. Si el cristiano, el Hijo de Dios, no mira a Dios, no mira al Cristo, se vuelve oscuro. La Biblia que quiere enseñar a nosotros, aunque era el profeta Elías tan poderoso, el carácter que tiene, el fervor que tiene en su corazón, el vivo celo de Dios. Pero ¿qué pasa? De repente se debilitó por una mujer. Está escondido en una cueva de monte de Horeb. Dios le quiere restaurar. ¿Y qué sucede? Primero, hubo fuerte viento, dice. Fuerte vientos. Hasta rompía, dice, las peñas. Pero ahí no estaba Dios. Luego, después de aquel viento, hubo terremoto. El monte temblaba. Tampoco ahí estaba Jehová. Luego del terremoto, hubo fuego. En el fuego tampoco estaba Dios. Después de todos, dice, tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esta cita bíblica describió muy bien cómo es la palabra de Dios. Como un silbo apacible y delicado, con bajo volumen, se oía una palabra, Elías. Elías, ¿dónde estás? Nosotros, a través de la Biblia podemos ver el oír la palabra de Dios como Elías oía aquel silbo apacible y delicado. Por eso cuando nuestro corazón está distraído, cuando nuestro corazón emocionalmente está flotado, no podemos oír más la voz de Dios. Porque su voz se oye así, como silbo apacible y delicado. Yo también alguna vez he oído esta voz en mi corazón. Pablo, yo estuve muy distraído por alguna circunstancia, por la razón humana. Yo tenía la razón, pero la situación está aquí. Mi corazón, ¿en qué estado se encuentra? Todo flotados, como anduviera en las nubes. No había calma. Donde no hay calma, donde no hay silencio en el corazón, difícil oír a Dios. Por eso Dios en nuestra vida aprovecha la aflicción. Porque la aflicción, ¿a dónde me lleva? A un lugar donde nada de este mundo para mí es consuelo. Cuando el corazón está afligido, ninguna película, ningún video, ningún tipo de entretenimiento, ni siquiera ver y quiere oír. El corazón herido. Dios aprovecha aquel silencio. Quiere hacer silencioso nuestro corazón. Tu razón, lo que nosotros creemos nuestra razón, luego nos damos cuenta cuántas veces lo que yo creía razón es una basura de verdades. Una basura. Creía como mi razón. Es una basura. Dios hacia donde me dirige. Donde nadie me puede consolar. La alabanza del mundo para mí no tiene ningún sentido. Me doy cuenta que no hay un verdadero amigo en esta tierra, amigo y amiga. Ni siquiera a quienes me aman más.
para mí es consuelo. Dios, ¿por qué aflige nuestro corazón? ¿Por qué Dios nos hace tener hambre? Porque quiere enseñar a nosotros, el hombre no solo de pan vive, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si ustedes fueran, sé que son, si fueran realmente hijos de Dios, no podrán vivir solo con el pan. Yo tengo pan, yo tengo dinero, yo tengo títulos, yo tengo estos. Luego sentirán un gran vacío en el corazón. Dios que quiere enseñar a nosotros, necesitamos el alimento de nuestro alma. Necesitamos ayuda de Dios como una respiración de mi alma, para que mi alma descanse y luego pueda recibir la guía de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 11, versículo 1 al 4. San Mateo capítulo 11, versículo 1 al 4. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se puede allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Aquí en el Nuevo Testamento, el Juan el Bautista también es profeta. Y Juan el Bautista, según la Biblia, Elías vuelto de nuevos. Él tenía poder de Elías, el corazón de Elías. ¿Qué pasa? Como igual que Elías, él se confrontó con el rey Acab, con la reina Herodiana. ¿Qué pasa? Oyó la voz de Dios cuando quiere que el Espíritu Santo se repose sobre alguna persona, es Cristo. En el río Jordán, él vio que sobre Jesús, el Espíritu Santo, con un efecto visual como si fuera paloma para que Juan pudiera distinguir, se reposó sobre Jesús. Él empezó a dar testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. A sus discípulos también decía que síganos. Luego el profeta Elías estuvo encarcelado. La cárcel en la que Juan el Bautista estuvo encerrado. En aquel tiempo, no como cárcel de hoy en día, un tipo de cueva totalmente oscuro. Un buen tiempo estuvo encerrado sin poder tener comunión con Dios. Aquel hombre de valor, hombre de fe, se debilitó. Mandó 2 de sus discípulos. ¿Es el Cristo? ¿Es el Cristo o no lo es? Yo tengo que esperar a otros. Lo es. La Biblia que enseña a nosotros, aunque fue el profeta Elías, aunque fue Juan el Bautista, el ser humano se necesita el pan espiritual, la palabra que sale de la boca de Dios. Si no oye la palabra de Dios, si no tiene comunión con Dios, se debilita. Durante 40 años, cada madrugada,
juntamente con el rocío de la madrugada, Dios mandaba el maná, el pan del cielo. Y se veía como semilla de, según la Biblia, culantro. Aquí cilantro dice, ¿no? Según la Biblia, culantro. Se parecía a semilla del cilantro. Pequeña perla, redonditas. Tenía sabor de galleta preparada con aceite y frita, dulce. Entonces ellos, cada mañana, durante 40 años, Dios les entrenaba. Si se duerme hasta que se ponga el sol, se deshace todos. ¿Qué es lo que enseñaba a los israelitas? La necesidad de tener tiempo silencioso. La necesidad del tiempo antes de que nuestra mente se ocupe por la preocupación del mundo. En silencio, agachando cinturas, doblando rodillas, recoger el maná. ¿Y quiénes esos israelitas durante 40 años se quejaban por la comida? Los perezosos, los creídos que no querían levantarse, no podían encontrar el alimento. Se quejaba por falta de alimentos. Pero los israelitas durante 40 años, vamos a imaginar en un desierto, nuestra facultad de imaginación. Desierto, en el día hace sol, pero en la madrugada hasta frío, hace frío. Juntamente con el rocío, los israelitas sentados cerca de la tierra. ¿Qué pasa con diligencia? Recoger el maná. Aquel maná era el alimento del alma. Nosotros tenemos que pensar un poco, ¿por qué y para qué estoy tan ocupado? Siempre como una costumbre decimos, para la gloria de Dios, para servir al Señor. Pero por servir al Señor, alejarnos del Señor. Ilógico. Yo voy a ofrendar más. Para ofrendar más, voy a trabajar más. Se aleja del Señor. Ilógico. El Señor, antes de algún sacrificio, antes de algún esfuerzo, el que quiere que su gente, su pueblo, se acerque al Señor. Durante 40 años, Dios les enseñó. Con ese propósito, los afligió, los humilló, los hizo tener hambre. Por si acaso entre ustedes en esos días sienten, todo va abajo, entienda, es el llamado del Señor. Tú estabas desviados. Regresa a mí. Yo quiero misericordia, no sacrificio. Yo quiero misericordia. Ven conmigo. Yo quiero misericordia. Yo no quiero sacrificio. Nosotros como hijos de Dios muy a menudo, mientras tanto que estemos caminando en esa vida y detenernos, luego pensar, ¿por qué y para qué yo estoy tan ocupado? ¿Y por qué yo me encuentro tan ocupado? Ni siquiera para el Señor puedo hacer el tiempo. ¿A dónde me voy? Los israelitas que así caminaron, ellos en el camino todos cayeron. Vamos a regresar al Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1 al 3, una vez más voy a leer.
cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo que Dios en nuestra vida trata de enseñar a nosotros. Nosotros no solamente de pan podemos vivir. Necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar. Con este propósito, Él nos aflige, nos hace tener hambre, nos permite diferentes situaciones. Él quiere enseñarnos sobre estas partes. Por eso, hermanos, no se olviden, no solo de pan viviremos. Sí necesita el pan, el recurso sí necesita, pero no solo de pan vivirá, dijo, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra enriquece nuestro alma. Su palabra bendice a nuestro alma. Entonces, con la fuerza que recibimos de aquel alimento, nosotros podremos caminar agradeciendo al Señor, alabando al Señor. Hoy hasta aquí compartimos. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oxo Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón. Sintoniza Jerusalem Radio en vivo ahora por YouTube.